sur desde el mar hasta el águila y el cóndor. El quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Se crea con solo pensar. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que regimara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos.
cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de Bueno, a 11 de septiembre de 1973, la voz de Salvador Allende sigue viva. Su último discurso no fue despedida, sino semilla de dignidad y resistencia. En Encuentro con la Historia lo recordamos porque los pueblos no olvidan. Muy buenos días, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial de hoy sábado 13 de septiembre. Muy buenos días al magisterio, a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompaña en la conducción del programa Rocío Porras con Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos también por la cuenta X @encuentropedac @renovación magisterial y actualmente también por TikTok. Vamos entonces con Encuentro con la Inclusión. No es blanca ni negra, es de colores. Encuentro con la Inclusión. La vida es de colores, muchos colores. Bueno, oferta bilingüismo bicultural, una educación distinta para las personas sordas. Hoy tenemos nuevamente a Sara Elena Márquez, magíster en neuropsicología y educación docente de apoyo pedagógico, educadora también del Colegio Manuela Beltrán. Bueno, Sarita, cuéntanos, ¿por qué la oferta bilingüe bicultural, una educación distinta? Hola Rocío, muy buenos días para todos. Hoy dando continuidad a esta edición especial de Encuentro con la Inclusión y con la comunidad sorda, en lo que mencionamos en el programa pasado acerca de la conmemoración de la Semana Internacional de la Persona Sorda, la lengua de señas. Hoy vamos a decir precisamente por qué las personas sordas requieren una educación enmarcada dentro de lo que dice el decreto 1421, la oferta bilingüe bicultural, y por qué es una educación distinta. La semana pasada tú me preguntabas acerca de las aulas de apoyo pedagógico y yo te hacía referencia a que si bien las personas sordas están también dentro de estos procesos de aulas exclusivas, pues tenían una connotación diferente precisamente por el tema de la lengua. Entonces, por eso considero importante hoy continuar con estos programas, pero hacer la aclaración que así como los niños y las niñas indígenas también tienen una educación propia desde los sabedores, desde todo el tema de la apropiación de su cultura, de su identidad como pueblo indígena, así mismo pasa con los niños y niñas sordos, que requieren también de ese manejo a través de la lengua de señas. ¿Por qué? Porque digamos que cuando están en las familias, cuando se es bebé, pues esta comunicación no se da de una manera natural, específicamente en ese vínculo que se inicia entre madre e hijo. Bueno, explícanos al respecto de este tema, Sarita, ¿cómo es eso de ese vínculo? Bueno, digamos que cuando estamos bebés, nosotros inicialmente aprendemos a tener ese contacto con la mamá a través de los sentidos, y uno de estos sentidos pues es la audición. Identificamos a quien nos cuida, quien nos protege, quien está cerca a nosotros por la voz. El bebé sordo pues puede ver muchos rostros alrededor suyo, pero no puede inicialmente saber que hay una persona que está directamente relacionado con él, como es su mamá, porque puede ver muchos rostros, la abuelita, la tía, la hermana, la cuñada, no sé, como toda la parte de la familia, pero no puede identificar directamente la voz de su mamá. Entonces, ellos establecen ese vínculo tardíamente, ¿sí? A través de ese contacto y a través de tener otras sensaciones como es el visual, como son los olores, como es el tacto, pero tarda un poco más que un bebé oyente para poder interactuar con este vínculo con su mamá.
Y hay algo muy importante, Rocío, que muchas veces nosotros decimos, bueno, el tema de las señas, ¿sí? Cuando yo me presento digo que esta es mi seña para la comunidad sorda, porque los bebés ni siquiera pueden identificar que tienen un nombre, nunca lo escuchan, no tienen cómo acceder a esta información. Y es aquí donde también hay otro mito que es necesario que se conozca y se rompa, y es cuando se le dice a una persona sorda que también es sordomuda. Se le dice así precisamente es porque la persona no puede emitir voz porque no escucha. Nosotros aprendemos, adquirimos el lenguaje a través de la audición. Entonces, el bebé pueda que tenga todo su aparato fonoarticulador dispuesto para emitir sonidos, pero pues no puede emitir lo que no ha escuchado y lo que no aprende. Entonces, un primer mito, no decir que las personas sordas son personas sordomudas, sino que son personas sordas que acceden a la comunicación a través de la lengua de señas. Entonces, por eso es que esto lo hace distinto. Entonces, estos niños, estos bebés llegan a los colegios muchas veces sin tener ese proceso de adquisición natural del lenguaje, sino que llegan a aprenderlo en contextos que son ya unos contextos, pues, dirigidos dentro de un marco educativo. Por eso se requiere que desde la primera infancia hasta quinto de primaria hablemos de aulas exclusivas. Aulas exclusivas donde estén los niños sordos concentrados, recibiendo toda su educación, toda su información con docentes sordos que sean usuarios de la lengua de señas, porque estos también pasan a ser referentes de su lengua, de su identidad y de su cultura. En el caso de que no haya docente sordo, podemos hablar de las regiones, porque nosotros estamos hablando acá de lo que tenemos en Bogotá, pero como estamos en Colombia, entonces pueden haber muchas regiones a donde no sea posible que lleguen todos los docentes sordos. Entonces podemos tener un docente oyente proeficiente en lengua de señas, y el decreto 1421 habla de otra figura que puede hacer el acompañamiento, que es el modelo lingüístico, que ese modelo lingüístico acompaña al docente oyente para asegurar esos procesos que estamos hablando de cómo el estudiante, de cómo el niño empieza a interactuar con sus pares comunicativos y empieza a apropiarse de esa identidad como persona sorda. Desde el INSOR hay un libro, un documento que habla de cómo debe ser este modelo de educación bilingüe y cultural para la primera infancia. Y en ese también se hace referencia a la familia, cómo acercar a las familias para que no pase precisamente esto que yo estoy diciendo, que no haya comunicación y que esta comunicación se dé solamente cuando se llega a la institución educativa. Entonces, este modelo bilingüe bicultural para la primera infancia también acerca a los padres a que conozcan cómo es ese proceso de comunicación con sus hijos y que esta formación se dé de una manera natural, lo más natural posible, para que haya un contacto con la lengua de señas y también un proceso de acercamiento al español. Porque para las personas sordas el español escrito es su segunda lengua. Entonces, todo este proceso que yo estoy hablando es lo que se requiere para tener una oferta educativa de calidad para las personas sordas. En el caso de Bogotá, nosotros tenemos en este momento 10 colegios que están ubicados en diferentes localidades y en algunos de ellos pues está la oferta educativa desde la primera infancia hasta el bachillerato. Y en este proceso de primaria, como yo digo, entonces son aulas exclusivas para garantizar este proceso de educación con los niños sordos. Entonces nosotros tenemos colegios en Bosa, que es el Pablo de Tarso, tenemos colegio en Usme, que es el Federico García Lorca, en Ciudad Bolívar, que es San Francisco, en Suba, que es República Dominicana, en el San Carlos, que está en Tunal, y espero que no se me quede ninguno por fuera. Bueno, Isabel II en Kennedy, que son los colegios que en este momento pueden ofrecer desde primera infancia hasta quinto de primaria en aulas exclusivas. Y ya los otros colegios, también tenemos en Barrios Unidos al Colegio Panamá, que también tiene esta oferta, pero tenemos otros colegios que solamente están para bachillerato, como es el Jorge Eliezer Gaitán, y en la nocturna Manuela Beltrán y San Carlos. Entonces, digamos que por esto es el tema de una educación distinta, porque permite además centralizar a los estudiantes. Nosotros no hablamos de que haya
diferentes colegios donde esté un solamente niño sordo con 30 niños oyentes, porque esto no garantiza que haya una verdadera interacción comunicativa en lengua de señas, sino que al contrario siempre hemos gestionado o hemos incidido para que hayan menos colegios que ofrezcan la educación para estudiantes sordos, pero donde sea posible centralizarlos para hacer precisamente todos estos procesos de apropiación de la identidad de la lengua y de la cultura, y también para garantizar que el talento humano que esté ahí esté conformado en este momento por personas, por profesores sordos, que es lo que también hemos estado hablando con Roland cuando ha participado en el programa. La importancia de que para esta oferta se empiecen a hacer nombramientos y empiece a haber acceso de las personas licenciadas en las diferentes áreas del conocimiento y que sean también sordas, proeficientes en lengua de señas y en el español como segunda lengua. No sé, Rocío, si hasta ahí tengas alguna pregunta. Pues yo sí quería preguntarte, tú hablas de 10 colegios, ¿sí? 10 colegios. ¿Y si es suficiente para, no sé, en Bogotá, no sé, no hay una estadística de niños sordos, no sé cómo lo manejan o cómo... Y por ejemplo, en el norte vi que no había colegios, ¿sí? En la zona norte creo que no escuché solo en República Dominicana. No sé, ahí la oferta, ¿cómo es? ¿Cómo lo manejan con los niños que viven muy lejos de las localidades donde tienen los colegios? Pues se maneja a través de rutas o del subsidio de transporte. Hay este tipo de apoyos, de beneficios de movilidad, pero precisamente, Rocío, lo que yo estaba comentando es que para nosotros no es importante la dispersión, sino la centralización. Ah, ok. ¿Sí? O sea que al contrario de haber 10 colegios, pueden haber 5 colegios estratégicamente ubicados en Bogotá para centralizar la población y mejorar precisamente esto que yo estoy diciendo, esos procesos de lengua, de cultura, de identidad, de talento humano, de que se evalúe la posibilidad de que haya más nombramientos de docentes sordos, de que esté el concurso docente, o sea, a eso es a lo que nos referimos con una educación distinta. Claro, o sea, que lleguen docentes a X colegio y que en X colegio hayan niños, o sea, que no... No. Lo que nosotros queremos es centralizar la oferta. O sea, el decreto 1421 habla de centralizar a la población sorda en colegios donde se ofrezca todo lo que yo estoy mencionando del talento humano requerido. Entonces, porque no, o sea, un solo niño sordo o 2 niños sordos en un salón donde hayan 20 estudiantes oyentes o con un docente oyente que no conoce de estos procesos de la lengua, de la cultura, de la identidad, que es lo que estoy mencionando, pues va a ser un niño que va a tener mayores dificultades para avanzar en su proceso académico, porque no cuenta con las condiciones que él requiere. O sea, estamos hablando también aquí de equidad, ¿sí? No de igualdad, que es darle a todos lo mismo, sino equidad es evaluar la persona y saber exactamente qué es lo que requiere para avanzar en su proceso educativo. Por eso en este momento estoy hablando de primaria, de cómo tenemos nosotros organizada la primaria a nivel de Bogotá, porque en las regiones pues sí es un poco más difícil, que muchas veces no hay tantos niños, y ahí es donde se requiere también ese proceso de centralización. De poder... Es que, Sarita, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque yo tengo un niño en el colegio donde yo trabajo. Y es complicado, y es un niño de cuarto de primaria, y es el único niño en 36 niños, y él es un niño, no habla, y es con señas, y pues si no sabemos, imagínate todo la dificultad que tenemos nosotros para poder pues llegar a tener una comunicación asertiva con este niño. Sin embargo, pues hemos logrado cositas, pero pues es complicado, por eso te lo preguntaba. ¿Y es un niño sordo? No, él sí escucha, pero no habla. Entonces, el problema él es con señas también, o sea, igual sí nos escucha, pero pues no habla. Ah, sí, pero ya es un tipo de discapacidad diferente. ¿Diferente? Ah, ok.
Sí, que ayer era lo que hablábamos de cuando se le dice a una persona sorda, sordomuda. Esta persona es sorda, digamos, porque evidentemente hay un canal sensorial que no le funciona, que es la audición. Al contrario que puede haber una persona muda, que quiere decir que sí escucha, pero no habla. ¿Sí? De repente sí sea viable que él se comunique a través de la lengua de señas, porque entre más canales de comunicación haya para una persona, pues es mucho más fácil acceder a la lengua y al conocimiento, ¿sí? No se podría decir que no pueda acceder a este proceso también, si eso le viabiliza la comunicación y la interacción para el proceso de aprendizaje. Pero pues habría que evaluar. Bueno, Sarita, no sé si quieres cerrar con alguito, ya se nos acabó el tiempo. Muy interesante, pues obviamente este tema. Entonces, no sé si quieres ya finalizar con algo, una conclusión y muchísimas gracias. Sí, no, recalcar la importancia de la centralización y es por eso que el INSOR, que es el ente asesor del Ministerio de Educación para todos estos procesos, ha promovido unos encuentros regionales. Estos encuentros regionales hablan precisamente de convocar a las comunidades de las diferentes regiones. Por ejemplo, si es en la costa, entonces llamarlos a todos a un encuentro regional en Barranquilla. ¿Para qué? Para que se construyan como comunidad y esta comunidad manifieste cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y qué es lo que se requiere para tener una educación de calidad. Entonces, esto que yo estoy hablando de educación distinta es precisamente esto, cómo poder que toda la comunidad esté junta y haya procesos de cualificación en todos los sentidos para ellos. Bueno, Sarita, muchísimas gracias por esta intervención y bueno, esperamos que tengas un muy feliz fin de semana. Descansa muchísimo. Bueno, pues acabamos de tener a Sara Márquez. La oferta bilingüe bicultural es una educación distinta porque reconoce la lengua, la cultura y la identidad de las personas sordas. Cuando la escuela respeta las diferencias, abre caminos de inclusión y transformación. Bueno, vamos con Encuentro con el Preescolar. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y canta. Encuentro con el Preescolar. Bueno, el 17 encuentro, no sé cómo se dice, de experiencias pedagógicas alternativas, eje central, la escuela acto educativo que forma para la vida. Estamos aquí con Heidi Quijano, Triana, asesora del CEIC y de Renovación Magisterial, obviamente. Y también estamos con Nidia Campo Olmos, secretaria de Comunidad Educativa, subdirectiva ADEC Girardot. Muy buenos días para las dos. Muy buenos días, Rocío, muy buenos días a Nidia y a todos los que nos ven en el magisterio en estos momentos. Bueno, primero que todo, felicitar y agradecer a Nidia Campo porque pues es el 17º encuentro de experiencias alternativas emancipadoras desde los círculos, ¿no? Entonces, pues Nidia, bienvenida y queremos que tú nos cuentes un poquito cómo van estas experiencias pedagógicas alternativas en Girardot, porque pues acá en Bogotá hemos ido caminando, pero es que ustedes hacen un encuentro exclusivamente para estas experiencias. Cuéntanos un poco qué ha pasado en estos últimos años donde tú has acompañado este proceso. Buenos días, Rocío. Buenos días, Heidi. Bueno, ya acá en Girardot es el 17º año, ya llevamos 17 años en las experiencias pedagógicas alternativas desde que FECODE pues empezó a implementar eso para visibilizar un poco como las experiencias de los docentes en las aulas. Girardot iniciamos como en el año 2008, el sindicato de acá Girardot, ADEC, la subdirectiva de acá Girardot inició este trabajo muy arduo en el cual se empezó con un día y poco a poco se lograron 2 días
dialogando con la alcaldía. Entonces, en una época se sacaron 2 revistas y un libro con esas experiencias que los maestros iban contando. Hace 17 años lo hacíamos en la alcaldía. Nos tomábamos en el Palacio Municipal y en la plazoleta, digamos, el primer día se hacían como unos stand donde las instituciones colocaban todo lo que hacían en sus aulas. De pronto, si había un maestro que trabajaba algo de matemáticas, el otro de artes, entonces había la oportunidad de que la gente de acá de Girardot pasara por esos stands y conociera un poco qué se estaba haciendo en Girardot en cuanto a la educación. Y luego de eso pasábamos al Banco de la República, la Biblioteca del Banco de la República, que es contigua a la alcaldía, y ahí habían, digamos, diferentes salones donde los maestros podían entrar a diferentes conferencias, de acuerdo digamos, a lo que cada profesor iba contando de lo que estaba haciendo, de su experiencia. Bueno, ya después, hace 3 años, estamos en la subdirectiva, el secretario de Asuntos Pedagógicos, Javier Leal, él quiso como darle un poquito un giro a esto, y entonces ahora nos reunimos por campos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, está el campo de la educación artística y la educación física. Son 7 campos: el de las ciencias naturales y ambiental, el de las ciencias sociales, el de ciencias naturales, el de humanidades, también estamos aparte las de preescolar, el de matemáticas, y también están los rectores y coordinadores y psicoorientadores, ellos también se reúnen. Entonces, nosotros iniciamos el primer día como con unas preguntas motivadoras y orientadoras, y luego las personas que van a contar su experiencia nos la cuentan, y aquí ya son 2 días lo que tenemos. Al siguiente día va a ser el lunes 15, iniciamos con eso. El martes 16 nos reunimos en un centro de convenciones, y ahí de pronto ya socializamos lo que hicimos en cada campo de aprendizaje. Esto ha sido una experiencia muy enriquecedora para Girardot, porque pues los maestros cada año tratan de vincularse, de contar qué están haciendo en cada institución, porque pues eran cosas que quedaban como en cada institución y no se hacían visibles. Este año tenemos la compañía de Heidi Quijano y del profesor César Andrés Falla, que nos van a acompañar en el campo de preescolar, y César también nos va a estar acompañando en preescolar y en artes. Entonces, pues, cada año tenemos unos invitados muy especiales. Bueno, ahí te me adelantaste un poquito, pero eso está muy bien. En el preescolar vamos a estar con César Falla, que es uno de nuestros compañeros del colectivo Rayuela y de la Universidad Pedagógica Nacional, y él va a estar con Infancia, Artes y Educación Inicial. Esto también vamos como en parte hacia nuestra primera fiesta pedagógica, nuestro primer congreso de artes en el preescolar. Allí entonces va a estar César con esta conferencia, y yo voy a hacer una pequeña intervención con el tránsito del preescolar a la primaria, para que todos empecemos a hablar de ese tránsito que debe ser el cambiar estrategias y el cambiar formas de ver el preescolar, para que estos chicos ingresen con todos sus aprendizajes y no queden allí guardaditos en el aula de preescolar, sino que se los lleven a la primaria. Pero además es el espacio y la oportunidad, porque veo que César está tanto en el de preescolar como en el de artes, y entonces es la oportunidad para que todos entendamos la importancia del arte en el preescolar y la importancia del arte, pues obviamente en los años iniciales, pero también de allí en adelante. Pero Nidia, cuéntanos un poco. El año pasado también fue la compañera Andrea con ajedrez, y la compañera Aura Ribón allí a compartir sus proyectos y sus experiencias también. Pero ellas me contaban que hay una gran variedad también de proyectos desde las mismas maestras. Cuéntanos un poco cómo se ha dado esta apertura a los 3 grados de preescolar y la importancia que debe tener estos grados en la educación. En Girardot, claramente. Sí, el año pasado, pues todos los años tratamos de invitar personas de otras partes. Hace 2 años vino Ilva Rolón de Bogotá,
El año pasado vino Aura Ribón y Andrea Arias, contándonos un poco lo que ellas trabajan en sus instituciones. Bueno, y de pronto eso ha sido muy enriquecedor, conocer las experiencias de otros lugares. Bueno, en cuanto al preescolar en los niveles aquí en Girardot, por lo menos yo trabajo en el jardín Fundadores, que antes era el jardín departamental. Esos jardines departamentales existían en algunos departamentos. Había un jardín departamental donde solo había niños de preescolar. Esos jardines poco a poco los fueron acabando. Creo que en Fusa había uno, acá en Girardot otro, en algunas ciudades así de Cundinamarca, como las más grandes. Empezaron a acabarlos con el tema de que ya no podíamos tener niños de 3, de prejardín, de 4 años de jardín, que solo debíamos tener niños de 5 años, que esos grados de 3 y 4 años debían estar solo en jardines de bienestar familiar o con cajas de compensación. Entonces nos fueron recortando. El primer año, pues, en el jardín donde yo trabajo, éramos jornada de la mañana y jornada tarde. Había un nivel de prejardín, uno de jardín y uno de transición en la mañana, y había en la tarde uno de prejardín, uno de jardín, uno de transición en la mañana y uno en la tarde. Pues al empezar este recorte, pues ya no nos tocaba conseguir 50 niños de prejardín de 3 años, 50 de jardín de 4 y 50 de transición, sino que pues era más fácil conseguirlo así, incluso cuando nosotros hacían fila los padres de familia para el cupo. Ya después nos vimos el primer año que nos dejaron solo con, imagínense, pues conseguir 150 niños para una sola institución para grado de transición es muy difícil. El primer año se acabó un grado de 6 docentes que habíamos, solo quedamos 5. Ya el segundo año quedamos 5, luego 4, y luego decidieron que nos debíamos subir al bus de la jornada única, y la profesora que estaba en la tarde la pasaron a la mañana, y quedamos 4 docentes de preescolar nomás en la institución donde yo laboro, después de ser 6. Y pues ha sido complicado ya conseguir solo niños de 5 años, y ya el año pasado iniciamos con niños de 4, tenemos un grado de 4 y 3 de 5. Y en algunas instituciones de Girardot también ya se ha empezado a implementar que haya el grado de jardín. Y este año vi que en una institución, en la Policarpa, van a iniciar el grado de prejardín. Y así pues poco a poco hemos ido implementando con estos chiquitines. Bueno, muy bien, Lidia. Sí, estas estrategias son importantes y más ahorita que la baja matrícula y la baja tasa de natalidad en Colombia, pues también nos afecta. Por eso esperamos que pronto se lleguen a estos acuerdos de bajar parámetros desde el ministerio, que hablemos de máximos en un aula y no de mínimos, para que tengamos una educación más personalizada y podamos también avanzar y dar lo que necesita cada niño. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí por el día de hoy. El próximo sábado les contaremos cómo nos va en Girardot. Sabemos que nos va a ir muy bien porque pues allá también no solamente llevamos propuestas, sino que nos traemos llenos eh, de aprendizajes y de nuevos proyectos en nuestras cabezas. Y hacer la invitación, Rocío, que vamos a estar en campamento de asamblea permanente frente a la Secretaría de Educación. Esto no es un horario que nos vamos a ir de 9 a 5, como dicen algunos profes, en horario de oficina. Vamos a estar de forma permanente, es decir, 24 horas durante toda la próxima semana, y si no ocurre algo realmente eh, que sea valioso, extraordinario en las negociaciones, pues seguiremos allí frente a la Secretaría de Educación las 24 horas. ¿Por qué? Por la dignificación de nuestra profesión docente, porque tenemos derechos, porque no queremos más descuentos, porque no son legales, y por una educación pública en condiciones dignas. Pues vale la pena recordar el incidente en estos días de este proyecto, que es el simulacro de la ONU, donde en la hora del refrigerio les hacen hacer una fila a los niños que participan de colegios públicos y les dan un refrigerio del que estamos acostumbrados, ¿no? Muy, muy, muy corriente,
mientras que a los niños de colegios públicos se los dan en una bolsa de papel muy elegante con su pastelito de carne calientito en otras condiciones. Entonces, por favor, esa discriminación desde la misma Secretaría de Educación no puede seguir y los galanes gastando la platica en lo que no deben. Entonces, Nidia, allí estaremos el día lunes. Te agradecemos a ti y a todo el equipo por seguir mostrando todas estas experiencias alternativas que engrandecen nuestra profesión y que le dan otro norte a la educación. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Sí, una despedida, Nidia, antes de que te vayas. Bueno, muchas gracias a Heidi, porque pues siempre me ha colaborado en recomendarme profesoras para invitarlos acá a Girardot. Siempre los profesores que han venido se han ido muy contentos de ver todo lo que hacemos acá en Girardot. Aquí los recibimos con los brazos abiertos. Vale, bueno, muchísimas gracias entonces a Nidia Campo Olmos y a Heidi Quijano por este espacio. Y bueno, que tengan un feliz fin de semana, que descansen. Estábamos con Encuentro con Canapro, vamos a repetir la nota. Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, entonces ahora sí vamos con Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Ahora sí, muy buenos días, Alonso. Muy buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo de Encuentros Pedagógicos, Rocío, Jairo, demás compañeros. En este mes de septiembre, entonces, vamos a recordar las fechas de solicitud de créditos. En primer lugar, pues tenemos que la previsora podrá solicitar sus créditos hasta el día 17 por nómina, hasta el día 23 FACA, Mosquera, FUNSA, Integración Social, Distrital de Hacienda y ETB. Hasta el día jueves 25, Cundinamarca, Soacha, Popé, Colpensiones, Distritos, Zipaquirá, Colegios, FUSA, Chía, Girardot, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, Universidades, Educación del Bichada y otros convenios. Tenemos alrededor de 145 convenios entre entidades oficiales y privadas. Y hasta el día 26 de septiembre podrán solicitar por ventanilla todas las nóminas. Recordemos que tenemos pues dos maneras de poder hacer su solicitud. La primera, en forma presencial en cada una de nuestras oficinas, de lunes a viernes de 8:30 a 5 p.m., y los sábados de 9 a 1 p.m. Recordemos que en las oficinas físicas las cajas cierran media hora antes, en el caso de lunes a viernes hasta las 4:30 p.m. y los días sábados hasta las 12:30. También pues se puede hacer telefónicamente a través de nuestro PBX 601-348-0564 en la extensión 7010. Recordemos también que pues en este 28 de septiembre se realizará a las 10 de la mañana en transmisión por YouTube en nuestro bingo de amor y amistad de la familia Canapro. Las condiciones para participar es estar al día en aportes y créditos al día 16 de septiembre, que es el día martes. Entonces aquí invitar a nuestros compañeros a que ese día estén al día. Igualmente, pues pueden participar los asociados que estén en nuestra mutual. Es decir, se entregan dos cartones, uno en Canapro y otro en la mutual. Condición, estar al día en aportes y crédito. Y pues a partir del 18 de septiembre, a partir de mediodía y hasta el día 27 podrán descargar el cartón respectivo. Si hay alguna duda, novedad, podemos escribir al correo de educación canapro.com o en el WhatsApp 317-894-3129. 317-894-3129. ¿Qué premios hay?
5 premios, 5 cartones, el primero 1 millón, el segundo 2 millones, tercero 3 millones, el cuarto 4 millones y el último 5 millones. Recordemos que debemos estar al día 16. Igualmente recordarles que ya llegó nuestra miel, que hace parte de nuestro proceso ambiental de bichada, la miel Vita, ya la pueden adquirir en cada una de las sedes de nuestra cooperativa. Invitarlos también al espectáculo México Lindo y Querido, el 2 de octubre, 7 p.m., Auditorio Salitre. El costo de la boleta es 30,000 pesos, se puede adquirir en todos nuestras oficinas. Tenemos el concurso Ecocolegios, invitando pues a todos los colegios para que participen en este concurso. Recordemos que hay 4 categorías de acuerdo pues a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mayor información en nuestra página www.canapro.com. Recordarles que hasta el día 30 de septiembre podrán inscribirse. Asimismo, invitar a todos los miembros de la comunidad educativa, rectores, coordinadores, orientadores, docentes y administrativos a que se inscriban en el galardón Canapro 2025, también hasta el día de inscripciones, hasta el día 30 de septiembre. También está nuestra feria los viernes 19, sábado 20, en la sede principal, pues reserva de nuestros centros vacacionales, destinos nacionales e internacionales, el día viernes 19 de 8 a 5 p.m. y el sábado de 9 a 1 p.m. Entonces, recordándole a nuestros asociados que estamos en esta actividad. Igualmente a los pensionados, ya para terminar, invitarlos a Guaré, nuestro plan del 1 al 3 de octubre, mayor información en nuestro departamento de turismo. Asimismo, invitarlos a ser parte de nuestra mutual Canapro, en el cual pues podemos ahorrar. Invitarlos a seguir pues visitando nuestra página www.canapro.com, igualmente las redes sociales en las cuales pues encontrarán toda la información, las diferentes actividades, beneficios de nuestra cooperativa. Canapro, solidaridad que hace vida. Un feliz fin de semana para todos. Gracias. Lo mismo para ti, Alonso. Muchísimas gracias por esta información tan importante para todos los afiliados de Canapro. Que tengas un feliz fin de semana. Vale, entonces vamos con encuentro con los trabajadores. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Un saludo para todos la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, desde la Central Unitaria de Trabajadores queremos comentar, en primera instancia, que del nombramiento del señor Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pues digamos que puede entenderse como una puesta en marcha de una situación de incertidumbre sobre la ley pensional. Es en esa Corte Constitucional donde se va a definir la exequibilidad o no de la norma. Desafortunadamente el señor Ibáñez, el magistrado ponente del fallo y adicionalmente el presidente de la Corte Constitucional, sigue dilatando pidiendo nuevos documentos y nuevas actas a la Cámara de Representantes, cuando ya los vicios de procedimiento que dijeron que se habían cometido ya fueron subsanados desde el 28 de junio. Es decir, llevamos ya más de mes y medio y desafortunadamente la Corte no estudia y define el fallo respectivo. De otra parte, pues esta semana próxima empezará a discutirse en la Comisión Séptima del Senado, presidida desafortunadamente por un enemigo acérrimo del gobierno, pero adicionalmente de la reforma a la salud, el señor Miguel Pinto, y evidentemente la situación va a estar bastante también incierta sobre el resultado de lo que pueda pasar en este tercer debate. Ya esta comisión había hundido en abril del año pasado el primer proyecto de reforma a la salud, y en esta oportunidad pues las cosas van a estar bien complejas. De tal manera que para hablar de estas dos reformas pues debemos decir que la situación es bastante difícil
pero obviamente que deberemos persistir e insistir en que se le dé un trámite favorable tanto a la ley pensional en la Corte Constitucional. No hay motivo alguno para que sea declarada inexequible, porque los motivos que se adujeron ya fueron resueltos subsanando los vicios de procedimiento, de tal manera que esperamos que rápidamente se haga eso. La dilación que ha hecho la Corte Constitucional le ha quitado la oportunidad a nuestros adultos mayores, de 3 millones de adultos mayores, 65 hombres, más de 60 mujeres, que obviamente no logran tener el ingreso solidario, que es parte sustancial de la ley pensional. Debió haberse aplicado desde el 1 de julio de este año, pero desafortunadamente no se ha podido desarrollar porque han dilatado. Y bueno, estaremos pendientes de hacer nuevas movilizaciones frente a la Corte Constitucional para exigirle que sea declarada exequible la ley pensional. Y segundo, insistiremos ante el Congreso de la República para que sea aprobada la reforma a la salud. Desde ya los trabajadores y las trabajadoras de la salud y obviamente de la Central Unitaria de Trabajadores estamos preparando y diagramando una marcha nacional con toma de Bogotá en el mes de octubre para evidentemente demandar del Congreso de la República la aprobación de esta reforma, que definitivamente hay que acabar con la intermediación financiera a las EPS. Ellas son las responsables de la grave situación que hoy se vive en este derecho fundamental a la salud. Evidentemente cada vez se conocen más fallas y corrupción de parte de todas las EPS. La última que se conoció fue la de la nueva EPS y que ha venido denunciando el presidente Gustavo Petro, y que desde hace mucho rato los trabajadores de la salud ya habían denunciado, y que nosotros desde la CUYA habíamos hecho eco de esas denuncias. De tal manera que muy importante que esa reforma a la salud pase en el Congreso, porque es absolutamente necesario. De otro no habrá salida a las graves dificultades que hoy tiene la salud. No puede ser que los que han llevado a la salud a este término hoy estén diciendo pues que los responsables es el gobierno de Gustavo Petro. No, los responsables son ellos, y ahora aparecen como salvadores de la crisis que ellos han metido a la salud. Entonces, cordial saludo para todos y todas de Encuentros Pedagógicos. Nos vemos en las calles, ahora exigiéndole a la Corte Constitucional que declare exequible la ley pensional y al Congreso de la República para que apruebe la reforma a la salud. Buen día para todas y todos. Bueno, muchísimas gracias a Fabio Arias por su intervención. Sabemos que tuvo problemas de señal y bueno, muchísimas gracias y ojalá tenga un muy feliz fin de semana. Vamos entonces ahora con Encuentro con la Comunidad Educativa y el Magisterio. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Bueno, nos acompaña Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Miguel Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, un saludo vital, fraternal, pedagógico a ti, Rocío, a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, al magisterio de la comunidad educativa del país y al equipo de trabajo de nuestro director Jairo Castro Ballesteros. Empezamos pues lamentando el fallecimiento de varios compañeros y compañeras que le han prestado pues a la causa de los trabajadores, tanto del movimiento obrero y campesino, pues que han partido. El compañero Miguel Rico, luchador desde Tocaima, desde la década de los 70, integrantes por supuesto del PTC y recientemente a ese inmenso líder llanero que luchó por la tierra para los campesinos en los llanos del Casanare, el compañero José Daniel. Y hace 2 días tuvimos una noticia de la partida de nuestra compañera Márquez, quien en las épocas juveniles, por allá a finales de los 80, en los principios de los 80, estuvo pues muy activa en el movimiento estudiantil, pero
pues ella, a pesar de que hace rato pues no está en las actividades propias de la movilización social, pues porque fue elevada a la categoría de magistrada gracias a su profundo conocimiento del derecho. Entonces, gloria eterna y por supuesto renovación, inclina sus banderas frente pues a la memoria de los compañeros y compañeros mencionados. Y realmente pues ha sido pues un ramalazo de esta parca que es insaciable cuando se lleva a compañeros y compañeras tan cercanos a todos y todas. Bueno, sobre el otro asunto que pues tenemos invitado hoy al flaco Javier Darío, que fue miembro del comité ejecutivo de RECODE durante el año de la discusión del estatuto docente. Hemos quedado que esa conversa la hagamos más despacio en un próximo momento. En todo caso, mañana hay que señalar que se conmemora un año más del aniversario del 14 de septiembre de 1977, fecha en que el pueblo hastiado de una carga tributaria enorme en ese momento por el gobierno de Alfonso López Miquel, se tomó pues la decisión de levantarse en todo el territorio patrio y repeler pues toda esa circunstancia que afectaba pues el trabajo, especialmente de los más empobrecidos y de los sectores de las capas medias, que eran los que más tributaban, mientras que los que más tienen, como ha sido característico, se les exoneraba de tributación, como ocurre ahora cuando el presidente actual, Petro, pues ha dicho que paguen las mineras, y la Corte ha vuelto a exonerar a las grandes mineras de los pagos de tributos. Bueno, ese paro del año 77, pues dio como producto no solamente parar esa carga tributaria, bajar pues el costo de la vida que se está derivando de eso, sino que en el campo de la educación, los gobiernos sucesivos, el gobierno de Pastrana, los gobiernos de Alfonso López Miguelsen, pues habían tomado la decisión de imponer con sus ministros Luis Carlos Galán, Hernando Durán Duzán, unos mal llamados estatutos docentes supremamente regresivos, uno de ellos el 128, entre el cual el magisterio pues siempre se levantó para echarlos para atrás, para reversarlos, y exigió una comisión bipartita que nunca fue aceptada por el gobierno para un nuevo estatuto. Bueno, producto del paro del 77, el gobierno de Alfonso López no tuvo más remedio de constituir la comisión bipartita que pecó de gobierno y que produjo en el año 79 el histórico estatuto docente, decreto 2277 del 79, que fue un pilar para garantizar una educación pública mucho más avanzada, dignificando el carácter, generando la profesión docente, pero sobre todo fortaleciendo el carácter de la profesión docente. Entonces, como se observa, cada cosa, cada asunto y una conquista como esta, pues fue fruto de muchas batallas. Y vamos entonces en próximos días a invitar a nuestro amigo, el flaco Javier, como le decimos, que hoy no pudo acompañarnos, está asesorando al ministro de Trabajo en actividades propias de su cargo, para que nos acompañe próximamente. En cuanto a los temas que hoy vamos a conversar, pues yo sé que hay varios temas, pero uno de ellos, el más importante, es que entramos en este momento en una nueva etapa de lo que podríamos llamar el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. El gobierno acaba de presentar el proyecto de ley, un borrador de texto de proyecto de ley orgánica para ser discutida en un diálogo social con las organizaciones, y empezó con FECODE. Este proyecto de ley orgánica pues tiene el propósito de reglamentar el acto legislativo 03 del 2024 que conquistamos después de 22 años de lucha, y que, como ustedes recuerdan, por las reformas regresivas en el 2001 y en el 2007, le suprimieron, le birlaron, le robaron, le expropiaron 750 billones de pesos con B larga a la educación, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico de la población de los 1.103 municipios de Colombia. Hemos logrado que esta nueva reforma para reconquistar esos recursos, y digamos que el borrador de proyecto, que presenta el gobierno,
nos presenta en general, pues logra concretar los avances que están en la reforma constitucional del año pasado. En primer lugar, pues que los recursos se prioricen para educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que deben salir con destinación específica hacia las entidades territoriales, es decir, para estos 4 sectores que a la vez se reconocen como derechos, ¿sí? Y no solamente como servicios. Asunto que, insistimos, debe estar a lo largo del texto muy preciso en todas las partes que corresponda, como una de nuestras complementaciones que hemos hecho. Y esos recursos, pues, tienen el propósito, además de esos 4 sectores, también ser destinados al tema de los territorios indígenas. Nosotros hemos planteado que esos recursos le permitirán a las entidades territoriales materializar estos derechos para la población, pero también le permitirá ejercer democracia. Ahora bien, como hemos insistido, esos recursos no tienen que ir con una destinación, y se ha dividido el sistema de participaciones en 2, en el primario, que existe hasta ahora, que es un recurso que actualmente destina el 56% a educación, pero ahora hay otro que se llama el SDP Delta, que son los recursos reconquistados, y que allí nosotros aspiramos que esos 182.6 billones de pesos a costo del dinero de hoy se vayan con claridad en un 80. Esta es la petición precisa que le hemos hecho ya por escrito al proyecto de gobierno. Esos 85% nos permitiría pasar de hoy de 46 billones en educación preescolar a media a 96 billones de pesos, a 96 billones de pesos en el 2038, y pues tienen el propósito, como ya hemos señalado, que tiene el propósito de garantizar los 3 grados de escolaridad en preescolar que hoy no existen en el país. Los niños de 3 y 4 años hoy no tienen derecho a la educación en los colegios públicos, solo el 13% lo está, la mitad de 5 años está en la educación pública, la mitad debe estar en educación media, está por fuera. Y hemos dicho que entonces con claridad en el texto tiene que ir que los recursos van para educación inclusiva, los 3 grados de escolaridad en preescolar, la básica, la media especializada, pero como dice la ley 115 hoy, que tiene que ser académica o técnica, y la articulación de la relación con la media y la superior, el fortalecimiento de los institutos técnicos diversificados, agrícolas, comerciales, que fueron completamente desmantelados por ese robo de los 750 billones de pesos con B larga durante estos 20 y pico de años, y que son claves para la relación de la educación media con la superior, que deben ir con precisión, y las escuelas normales. Además de la educación de jóvenes y adultos, son parte pues de los destinos que hemos señalado. Digamos que Rocío, esta es la exigencia nuestra en cuanto a porcentajes y destinos, y adicionalmente hemos planteado que si bien se conserva el carácter del sistema nacional del sistema educativo público, es decir, que los alcaldes y gobernadores no pueden hacer, pues, inmiscuirse en los asuntos propios de los concursos y de los temas del estatuto, etcétera. A su vez, pues hemos dicho que es necesario suprimir unas frases que podrían prestarse digamos, a errores, a malas interpretaciones. Por ejemplo, en alguna parte señala, no para el tema educativo, pero sí para otros sectores que son esenciales. Y ustedes saben que elevar a categoría de derecho esencial a la educación es suprimirle la posibilidad que el magisterio y la comunidad educativa salga a protestar cuando los gobiernos se expropien, se lleven los recursos, como ha ocurrido ahorita. Entonces sería pues el colmo, es decir, se suprimen los recursos y nos prohibirían el derecho a protestar. Bueno, eso hay que precisarlo bien. Acaba de hundirse el proyecto, archivarse el proyecto
Señora Cabal, que pretendía declarar la educación como derecho esencial, y mal sería que un proyecto de ley orgánica abriera la puerta. El otro para interpretaciones que no corresponden. Y el otro asunto clave muy importante allí es el tema de que se garantiza que los recursos del Estado van para las instituciones públicas del Estado. Es decir, es el cuidado del patrimonio público. También hay unas frases que hemos señalado en ser suprimidas para que no se le ocurra a un alcalde y gobernador tomar la plata y entregársela a sus amigos particulares de colegios de baja calidad, ¿sí? Privados, y suprimir de tajo pues todo lo que tiene que ver con las libertades académicas y por supuesto la gratuidad que tanto nos ha dado por conquistar. Bueno, entonces, ¿qué viene ahora? Sigue un diálogo social que en este momento se está desarrollando. Empezamos con FECODE, se reúnen con la Federación de Departamentos, la Federación del Municipio, los alcaldes de las capitales. Hemos pasado el documento y hemos acordado que una vez se tengan el documento con las observaciones, antes de radicarse, que se aspira se radique en la semana última de septiembre, primera de octubre, pues pueda entrar en un proceso de trámite en el Parlamento, en la cual aspiramos que haya unidad con el gobierno para movilizarnos frente a este Congreso que cada vez muestra cómo está negado, por lo menos un sector de él, a que hayan avances en la restitución de derechos. Entonces vamos a estar en modo reforma, ley orgánica, y por supuesto de aquí depende las condiciones que requiere la educación pública para ejercerla con una educación de calidad, pues se puedan concretar. Digamos que esto sería pues el aspecto central del informe, y estaremos planteando el tema de manera particular. Este tema también se le va a presentar directamente, estas propuestas directamente al presidente. Ayer teníamos esa disposición, pero como ustedes pudieron observar, la Contraloría reconoció las denuncias del presidente y encontró los hallazgos de cómo se han saqueado la nueva EPS, todos estos personajes de las cajas de compensación, y han dejado pues a la salud en un estado lamentable, y ahora quieren aparecer como... Pero esa denuncia que se hizo ayer por parte del presidente sobre el tema de cómo saquearon el tema de salud es un buen abrebocas en la discusión precisamente que hoy tenemos contra los intermediarios que siguen insistiendo en que nuestro modelo sea asfixia, porque pues se les están quitando ganancias extraordinarias por no prestar ni atender a los maestros y maestras y en general a la población en materia del derecho a la salud. Por último, decir que aspiramos que esta semana salga ilusión con el cronograma de ascenso. Bueno, creo que lo último que estabas por decir era que salió el borrador del decreto para ascenso y reubicación de los docentes. Esperamos a que esta semana, me imagino que era lo que estabas diciendo, salga pues la parte formal de este documento, ya para concretar este asunto de la ascenso y reubicación de los docentes. Bueno, vamos con Cristian Rentería, encuentro con Saturio. Ahora sí, Cristian. Buenos días, qué pena, hombre, que este internet el día de hoy ha estado como fallando. Pero he estado como en general, bueno. Mira, nos caímos en varias veces hoy. Bueno. Y ahí me siento un poquito más tranquilo. Yo quiero empezar primero celebrando un acierto que hace el gobierno nacional al sacar una convocatoria para las juntas de acción comunal, donde se postularon varias juntas de acción comunal. Una de ellas fue la Junta de Acción Comunal del barrio Los Álamos, sector Los Arroceros. Allá la gente se organizó y se postuló y recibieron un recurso para construir su casa de Junta de Acción Comunal, donde el día de ayer fue inaugurada y se veía algo bastante grande. Y vemos que el acierto, ¿por qué el acierto? Porque esta comunidad lleva más de 50 años
habitando esta población han estado organizados y nunca habían tenido la oportunidad de tener su propia casa de acción comunal como punto de reunión, como punto para que la comunidad converja y a realizar diferentes actividades. Y los dineros que se enviaban anteriormente por Sistema General de Participaciones o por regalías, pues nunca llegaron a atender a esta población. Y vemos que esta vez el gobierno nacional, a través de las juntas de acción comunal, al darle esa importancia que tienen, ellos mismos pudieron autogestionar sus recursos para poder construir esta Junta de Acción Comunal. Entonces, esto es una felicitación al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Álamos, sector Los Arroceros, y un acierto del gobierno nacional. Esto en aras de estrechar esa brecha cultural y racial que hemos tenido en nuestro país. Por otro lado, hoy vamos a hablar de dos tipos de racismo. Vamos a hablar del racismo culturalizado y el racismo interiorizado. Para hablar de racismo no siempre se va a manifestar con actos o con palabras de odio, sino que a menudo opera de manera sutil, lo cual está incrustado en nuestra cultura y en nuestra propia mente. Hay dos conceptos que tenemos que hablar hoy. Entonces vamos a empezar primero con el racismo culturalizado, que es el racismo estándar oculto. Ese racismo culturalizado es cuando los prejuicios raciales se integran a las normas y valores de la cultura dominante. No es una agresión directa, sino que es un sistema en el que se caracteriza por tradiciones de un grupo racializado que se considera menos valioso que la de los grupos hegemónicos. Ese tipo de racismo se normaliza tanto que se vuelve invisible. Vamos con unos ejemplos. El primer ejemplo, vamos a mirar los estándares de belleza. Cuando miramos la publicidad y miramos los medios de comunicación, ahí se promueve constantemente la piel clara, los ojos claros, el cabello liso, como el ideal de belleza. Esto envía un mensaje de que los rasgos de otras etnias son menos deseables. También otros ejemplos en la forma del lenguaje. Si yo miro, yo puedo decir, no, es que estoy trabajando como negro para decir que estoy trabajando bastante. Y eso es una forma que, ay, ¿y usted qué está haciendo? No, trabajando como negro para vivir como blanco. Y uno muchas veces ha escuchado eso y las personas creen que es algo normal y no, eso es una forma de racismo cultural. También vemos en las festividades. Nosotros celebramos únicamente festividades de la cultura dominante, como la Navidad, como el reconocimiento de las celebraciones a los santos, como el Año Nuevo, pero las festividades de la población negra y de la población afrocolombiana en Colombia no tiene un día cívico, ¿sí? Vamos a mirar también el racismo interiorizado, que es el eco o que es el espejo, ¿sí? Podemos llegar a confundir el racismo interiorizado con el racismo cultural, pero miramos que el racismo interiorizado es la consecuencia psicológica del racismo culturalizado. Esto ocurre cuando una persona racializada, al recibir constantemente mensajes negativos sobre su grupo, termina por creerlos y aplicarlos a sí misma. Entonces, el peso de la opresión que se lleva a la propia mente. Entonces vemos que el racismo interiorizado se da más que todo, en este caso, en la cultura negra, en la cultura afrocolombiana. Entonces, ¿esto qué genera? El rechazo a la propia identidad. Entonces, una persona de ascendencia indígena, vamos a pasarlo, que evita hablar su lengua materna o se niega a sus tradiciones para encajar en una sociedad mestiza. Esa es una forma de racismo interiorizado. O una persona negra, ¿sí?, que rechaza su color de piel, que rechaza su cabello, y entonces empezamos a mirar que cuando le pasaba mucho a mi hija, y le pasa aún todavía, y eso es un diálogo que hay que tener constantemente con nuestros hijos, que ella crece en un colegio mayoritariamente de población mestiza blanca, ¿sí? Entonces el cabello crespo es algo exótico, entonces a tocarte el cabello, a que ese cabello feo, ay, tú tienes el cabello chuto, o que tienes como el nido de una rata. Entonces ella empieza a rechazar su propio cabello, que es herencia, ¿sí? Y empieza a alisarlo, a plancharlo, porque es que mi cabello crespo es feo, que es que no.
Y entonces eso hace parte del rechazo a la propia identidad. Entonces, para poder concluir, el racismo culturalizado es el sistema de creencias que crea un ambiente propicio para que el racismo interiorizado florezca. Desmantelar ambos requiere que se debe condenar estos actos de odio y requiere un esfuerzo consciente para reconocer, para cuestionar y para valorar y visibilizar las contribuciones y la historia y la belleza de todas las culturas. Por esa razón debemos de promover la autoaceptación y el orgullo de la propia identidad de las comunidades racializadas. De ahí el acierto de crear un Ministerio de la Igualdad, ¿sí? Donde se puedan debatir estas situaciones, pero este Ministerio de la Igualdad tiene que llegar también a la Colombia profunda y a los territorios que a este momento hace falta debatir e interiorizarse más. Muchas gracias y esas son las memorias de Saturio. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por ese contenido tan importante que nos das el día de hoy y recordarnos que, pues, que la diversidad es igualdad. Entonces, muchísimas gracias y bueno, que tengas un feliz fin de semana. Hasta luego. Cuídate mucho, bueno. Bueno, vamos ahora con Encuentro Informe Capital. Informe Capital. Bueno, la actualidad del magisterio bogotano, hoy como siempre Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Rocío, muy buenos días. De nuevo, buenos días a mis colegas, maestros y maestras a lo largo y ancho de la ciudad, del país y del mundo, porque además nos saludan desde otras latitudes. Personas que están muy pendientes de la actualidad del magisterio a través de este programa, de esta gran radio revista. Bueno, Rochi, tengo 3 asuntos fundamentales para desarrollar, para trabajar en este informe capital. Voy a empezar por lo más reciente, la coyuntura lo más novedoso y más triste, que fueron los acontecimientos de Simono 2025, que no brilló precisamente por esos análisis sobre lo que está aconteciendo en el mundo, sobre el genocidio que acontece contra Palestina, o por buscar que los estudiantes, nuestros niños y niñas, encuentren la manera de superar la segregación, de analizarla, de ponerse en otra vía, a pensar en otras cosas. Aquí lo que pasó es que, afortunadamente, nuestros estudiantes de los colegios públicos tuvieron que padecer o encontrar la verdadera cara de esta administración, de la Secretaría de Educación y de la administración de los hermanos Galán. Y fue la discriminación a partir de el alimento. No tiene ninguna explicación y no tiene perdón el que haya habido un refrigerio potenciado, bonito en presentación y muy bien elaborado para los estudiantes de colegios privados. Y pues, allí se vio lo que es el PAE realmente, lo que es una bebida láctea en bolsita, o sea, unos productos de una calidad supremamente más baja, y la entrega para los estudiantes del transporte de esos refrigerios para los estudiantes pues fue en bolsas oscuras. No lo decimos nosotros como organización sindical, lo dicen los niños, lo dijeron los mismos estudiantes de los colegios privados, ellos mismos lo denunciaron. Entonces, esto debe suscitar una reflexión profunda. Ese es el trato que le da esta administración a los niños del sector público oficial. Realmente triste, y como decía, hay videos de diferentes ángulos, y son no solamente los estudiantes del sector público los que lo denuncian, son los niños y niñas del sector privado quienes se solidarizaron con los estudiantes del sector oficial. Bueno, por otro lado, tenemos el asunto de la salud y seguridad en el trabajo. Al hablar de salud, del modelo de salud, la implementación de lo que está en la circular 03 de 2024,
pues uno de sus principales atributos es el de el Sistema General de Salud y Seguridad, el modelo preventivo, los equipos de cuidado integral. Hay una cantidad de cosas que realmente se ocupan de unas mejores condiciones para el magisterio. Bueno, en el tema de salud y seguridad en el trabajo, existe la posibilidad de que nos hagan las valoraciones médicas ocupacionales allí, in situ, que un prestador lleve todos sus sistemas de valoración en nutrición, en fisioterapia, la cuestión musculoesquelética, optometría, audiometría, la revisión de los temas de voz, que es de las cosas que padecemos los maestros, pero resulta que la Secretaría de Educación es el principal opositor. El discurso hipócrita que esgrime Secretaría de Educación Distrital, la falsa preocupación por la salud del magisterio, queda develada cuando nos enteramos de cómo ellos consideran que el maestro, a diferencia de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, incluso de otras ramas, o del sector privado, cómo estas personas sí pueden recibir esas valoraciones en su lugar de trabajo, pero no solamente es esa valoración, sino también es la revisión de su lugar, de su puesto de trabajo. Entonces, está el diagnóstico que emite la valoración médica ocupacional, y de ahí se espera que el empleador, en este caso la Secretaría de Educación, pues haga una inversión en las mejoras, en mejoras de las condiciones laborales de los maestros. Pues la Subsecretaría de Gestión Institucional, la Secretaría de Educación en general, dice que no es posible hacerlo dentro de la jornada laboral presencial del maestro, que tiene que ser en el tiempo después de sus 6 horas presenciales. Sí, eso pone muchas trabas para que las personas puedan tener esa valoración, no permite que se haya una revisión de las condiciones de trabajo, y por supuesto que no les interesa, en lo más mínimo, que haya esas mejoras, la inversión en barandas, en antideslizantes, en unas sillas adecuadas, en iluminación, ¿sí? En ventilación, no les interesa, no les importa. Entonces, por favor, Secretaría de Educación, deje ese discurso hipócrita. Y esto cierro con lo siguiente. Les invitamos, les convocamos, compañeros y compañeras, desde la Secretaría de Educación, a que nos hagamos presentes desde el lunes 15 de septiembre en la asamblea permanente que vamos a desarrollar frente a Secretaría de Educación. Es una asamblea permanente en defensa de la educación pública oficial, que, dicho sea de paso, están desangrando su presupuesto, entregando jugosos contratos a las ONGs amigas de Isabel Segovia, de esta administración, pagando favores por la votación para Carlos Fernando Galán, con jugosísimos contratos, cuando están restringiendo, y digamos, para el simultáneo a eso, están restringiendo el apoyo a muchas cosas. Yo decía en el programa anterior, es muy triste que no haya un peso para apoyar el Foro Educativo Rural, pero sí, por ejemplo, 2.200 millones para el proyecto de United Way, que es la ONG, una junta directiva hace parte de Cecilia María Vélez. Bueno, el 15 vamos a entrar entonces en la asamblea permanente, allí les esperamos. Es la defensa de la educación pública, pero también la defensa de nuestro derecho a asociación. Entonces, una cosa principal, 4 cosas principales. Exigimos la devolución de lo descontado para los maestros y maestras. Necesitamos que haya garantías para la participación del magisterio, que haya una actitud de no retaliación, y sobre todo que cumplan en materia de política pública educativa y de garantías laborales, que cumplan lo acordado en 2024, en el acuerdo colectivo 2024. Entonces, allí esperamos, nos vemos desde las 7 de la mañana del próximo 15, y ahí vamos a permanecer, vamos a estar permanentemente, esperamos a todas las localidades el lunes y durante los días que nos lleve eso, hasta que podamos tener un diálogo franco y directo con Secretaría de Educación, sobre todo para buscar soluciones. Esos eran los 3 puntos que tenía para hoy, Rochi. Muchas gracias. Buen día para todos y todas. Un excelente fin de semana. Buen descanso. Andrés, muchísimas gracias por tu informe, y allí estaremos desde el lunes
en esta asamblea permanente. Muchísimas gracias. También que tengas un muy feliz fin de semana. Gracias. Bueno, y vamos ahora con nota del director. Nota del director. Bueno, vamos con nota del director. Vamos con el video de nota del director. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes de YouTube y TikTok. También un saludo a todos nuestros seguidores en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Contra la represión de la Secretaría de Educación del Distrito, Asamblea Permanente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE. La Asamblea Permanente convocada por la ADE en las instalaciones de la Secretaría de Educación obedece a una respuesta contundente ante la represión, castigo y desconocimiento al derecho a la protesta de los docentes de la capital por parte de la Secretaría de Educación. Los docentes que en masivas movilizaciones por la defensa de la educación pública y la aprobación de la reforma laboral en favor de los trabajadores y que cursaban el Congreso, salieron a las calles a respaldar al gobierno que la había propuesto en el Senado de la República para intentar disminuir la pobreza. Por ello, desde la alcaldía de Galán, que está más pendiente de atacar al gobierno nacional y no al problema de basuras e inseguridad en Bogotá, dio la orden para que aquellos trabajadores del Estado que respaldaban al gobierno del cambio y salgan a respaldarlo en las calles, hay que castigarlos. Como es la costumbre de los fascistas orientados desde el Centro Democrático. Orden que acató la señora Isabel Segovia a carta cabal, mujer bien adoctrinada por Cecilia María Vélez, lugarteniente de Uribe Vélez. Con este castigo fascista, la alcaldía desconoce totalmente el derecho a la protesta reglamentado en la Constitución colombiana. Pero también desconoce el reglamento de la Fiscalía en la Circular 001 de 2024, en la que protege y garantiza la protesta, en la cual, entre otras cosas, dice, abro comillas, que la protesta incomoda, desde luego que incomoda, pero es legítima, por lo que la protesta puede alterar el orden público, pero también la Comisión de Derechos Humanos reconoce que entre las protestas puede haber la distorsión de la rutina de los ciudadanos en el funcionamiento cotidiano, incluso generar molestias por afectar otros derechos que merecen la protección y garantía estatal. Pero todo esto es legítimo del derecho a la protesta pacífica, de acuerdo al reconocimiento y respaldo del Comité de Derechos Humanos. La propuesta social es lícita y no una amenaza en contra de la educación, es todo lo contrario. La protesta de los profesores, además de defender la educación pública, también defiende la clase trabajadora, porque somos trabajadores de la educación. Pero también la Asamblea Permanente de la ADE es para denunciar la desidia y falta de gobernabilidad de Bogotá del alcalde Fernando Galán, que está más preocupado por ver a quién darle los contratos y a atacar los avances del gobierno nacional que por la seguridad y el bienestar de los bogotanos. Por eso, entender el decreto de autoridad con que inició el mandato del actual alcalde de Bogotá no fue difícil. Los recortes en los presupuestos tienen destinación específica que no irán a la educación pública directamente, ni a la inversión social, sino a la contratación de entidades privadas para cumplir con los compromisos adquiridos durante su campaña para la alcaldía.
Estos tienen que ver de cómo repartir el presupuesto de Bogotá y sus amigos en las diferentes secretarías de la capital y ver cómo ganar votos a través de la contratación o tercerización laboral. De tal manera que los recursos tanto de la educación como de la inversión social se disminuyen al no ser ejecutados directamente en los colegios o entidades estatales, sino a terceros que entran a suplantar las labores correspondientes a las secretarías de Bogotá. Pero tanto ha llegado el despiste de administrar Bogotá que la ficción de sus asesores es tal que el señor secretario de Seguridad, ante la problemática de seguridad en Bogotá, intenta indicarle este problema al Ministerio del Trabajo. La responsabilidad de la crisis por la seguridad en la capital dice que porque las rumbas hasta las 5 de la mañana se están generando en diferentes tipos de violencia y delitos por estos bares mal llamados sindicatos. Por lo tanto, el Ministerio del Trabajo debe intervenir y cerrar dichos recintos de rumba que precisamente él, su jefe, dormido en los laborales, el alcalde Galán, reglamentó en el decreto 293 del presente año, en que los bares solo podrán funcionar hasta las 3 de la mañana. Pero con este reglamento pueden dejar abiertas sus puertas hasta las 5 de la mañana con otra figura. De esta manera los bares, cambiando de identidad comercial, pueden funcionar hasta las 5 de la mañana. Y estos no son del resorte del Ministerio del Trabajo. Este es otro ejemplo de cómo, por estar pendiente de querer tapar los logros del presidente Petro, deja a Bogotá sumida en caminos inseguros y llenos de basura. Y a los educadores que pelean en las calles para que el presupuesto de la educación se ejecute en los colegios y no en los contratos, que no van con los proyectos educativos de las instituciones, son sancionados. Denunciar y defender los derechos de los trabajadores colombianos son del resorte del sindicato, ya que es un sindicato de la clase trabajadora. Estos tampoco deben ser sancionados o amenazados, como está ocurriendo en la Secretaría de Educación de Bogotá, y por lo que en respuesta se convoca a la Asamblea Permanente. Por la defensa de la educación pública y el respeto a la protesta, reclamamos el pago de los salarios descontados a los profesores que ejercieron el derecho a la protesta amparada en la Constitución, las leyes y los derechos humanos. ¡Viva la Asamblea Permanente de la ADE! Bueno, y para finalizar vamos a ver un video para recordar el 14 de septiembre de 1977, historia del paro cívico nacional en Colombia. El 14 de septiembre de 1977, un país en pie de protesta. Colombia despierta sitiada por su propia rabia. La tensión venía acumulándose hacía meses, los precios disparados, los salarios congelados, el desempleo en aumento. Mientras tanto, el gobierno de Alfonso López Michelsen lo llamaba con cinismo, el mandato claro. El pueblo lo rebautizó, llamándolo el mandato caro. Fue más que una consigna, fue un grito social. Ese día, el pueblo colombiano se unió como nunca antes. 4 centrales obreras, CTC, UTC, CGT y CCTC, convocaron el primer paro cívico nacional en la historia del país. Los estudiantes marcharon, los campesinos salieron a las vías. Los transportadores detuvieron sus rutas. Las fábricas callaron sus motores, y las amas de casa golpearon cacerolas en los barrios. El paro fue total. No era solo una protesta económica, era la expresión de un pueblo agotado, cansado de la represión, de los recortes, del alza de tarifas públicas, de la criminalización de la organización popular. Desde la madrugada, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué y otras ciudades comenzaron a llenarse de bloqueos, de fogatas, de carteles escritos a mano. El gobierno reaccionó como los gobiernos autoritarios, con fuego y violencia. El Estado decretó el toque de queda. Militares y policías salieron con órdenes de neutralizar. La represión fue feroz. En 24 horas, 33 muertos, 3.000 heridos y cerca de 4.000 detenidos. Pero el daño no solo fue físico. El gobierno estigmatizó el paro como subversivo, lo tachó de infiltración comunista, intentó borrar la legitimidad de una protesta cívica, pacífica y plural, y sin embargo, no lo logró.
el paro de 1977 se convirtió en símbolo, una advertencia para el poder y una lección para el pueblo. Cuando Colombia se une, puede tener incluso a su propio gobierno, no importa bajo qué bandera se gobierna, si la izquierda, la derecha o el centro. Cuando las decisiones aplastan el bienestar de una nación, el pueblo tiene el derecho y el deber de alzarse por lo justo. Desde entonces, la fecha es memoria, no oficial, no festejada, pero viva en quienes recuerdan que alguna vez Colombia entera alzó la voz para decir, no más. Bueno, enviamos un saludito a la audiencia, a Álvaro Benavides, José Moisés Arbeláez por estar sintonizándonos, y entonces por la educación y por nuestros derechos. La próxima semana nos reunimos en Asamblea Permanente frente a la Secretaría de Educación para alzar la voz contra los descuentos injustos del alcalde y su mala administración. Defendemos nuestros derechos y los de los estudiantes. La lucha es de todos, la victoria también. Bueno, y así como lo decía Miguel Ángel Pardo Romero, desde Encuentros Pedagógicos también queremos expresar nuestro más sentido pésame por la partida de la magistrada Clara Inés Márquez y de nuestro líder sindical llanero José Daniel Rodríguez, camarada y luchador revolucionario por la tierra, la soberanía nacional y el progreso de Colombia. Hoy los despedimos con profundo dolor a 2 seres humanos que entregaron su vida al servicio de la justicia y de las causas sociales. Su memoria y legado vivirán para siempre en la historia y en la lucha de nuestro pueblo. Gloria eterna para ellos. Bueno, y agradecemos a ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, productor Sergio Camilo Castro, y en lengua de señas, como siempre, Paula Carvajal. Recuerden sintonizarnos todos los sábados a las 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Rocío Porres Torres. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.